Hola, profe. Hola. Bueno, a ver qué está pasando acá. Las tres fórmulas que componen el gas ideal se usan o nomás la del gas ideal. Como quieras, todo lo podés resolver con la fórmula del gas ideal. Porque cuando las tres fórmulas lo que hacen es dejar dos de los parámetros constantes, ¿no es cierto? En un caso vos tenés presión y volumen variables y dejas la temperatura y el número de moles constantes, ¿sí? En otro caso tenés temperatura y presión variables y dejás volumen y número de moles constantes. Bueno, así vas jugando con los parámetros de A2. Podés, si estás en ese caso donde tenés dos parámetros que son constantes, podés poner directamente los valores en la fórmula del gas ideal y después se te simplificarán cuando pasás de un estado al otro, o podés usar la fórmula de Boyle-Mariotte o la de Gay-Lussac, la que corresponda. Es indistinto, son dos formas distintas de abordar el mismo problema. Podés usar cualquiera de las dos. Profe, una consulta. ¿Cómo se saca el número de moléculas? Bien, eso es algo que dijimos que íbamos a trabajar en la presencialidad, pero lo necesitan antes. Los chicos de informática no vieron el concepto de mol, y no sé el resto si lo tiene más o menos claro. Podemos arrancar un poco. Yo lo busqué por Google para hacerlo. Bien, sí, está bien, está perfecto. Bastante y listo, supongo. El mol es una cantidad que está compuesta por el número 6,02 por 10 a la 23. Entonces, es un colectivo que indica cantidad, como haciendo la analogía con otras cosas. Por ejemplo, la docena, vos sabés que implica la cantidad 12, independientemente de lo que estés hablando, ¿sí? Si es una docena de vasos, una docena de facturas o una docena de huevos, vos sabés que en la palabra docena está la cantidad 12. Bueno, en la palabra mol está la cantidad 6,02 por 10 a la 23. Esa cantidad, depende de qué sea el mol, será la cantidad de cosas que tengas, ¿no es cierto? Si es un mol de moléculas, entonces tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si estás hablando de un mol de átomos, entonces tendrás 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si estás hablando de electrones, tendrás 6,02 por 10 a la 23 electrones. Entonces, a partir de eso, vos sabés cuántas moléculas hay.
¿Qué es el mol, por otro lado? El mol es lo que es esa cantidad que está representada por las masas que ustedes ven en la tabla periódica expresada en gramos, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno no... ¿Sigo conectada? ¿Me Sí, sí. escuchás? Sí, 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 profe. Sí, sí. Porque Sí, me profe. pareció un cartelito que me, como que me sacaba. Por ejemplo, les decía, ustedes cuando buscan las masas atómicas relativas en la tabla periódica van a encontrar que el hidrógeno pesa 1 en gramos o que el sodio pesa 23 en gramos. Bueno, eso no es lo que pesa un átomo de sodio ni un átomo de hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que pesa una cantidad enorme de átomos de sodio o de hidrógeno, de lo que estemos hablando, ¿sí? ¿Cuál es esa cantidad enorme? Bueno, la que contiene el mol, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos, ¿sí? Sí, sí, sí. Profesora, yo tengo Bien, otra pregunta. sí. En el 3, en el 3B, Sí, ahí lo pongo. de la actividad con devolución, la última, digamos. Que yo te había mandado igual, por el tema para sacar el volumen. Ah, Y sí, tengo sí, la... te contesté. ¿Viste la Sí, respuesta? sí, sí, No la pero entendiste. No, entendí no más se o me menos. entendió. Claro, bueno, ahí la vemos. Unidad 4, espera que lo ponga. Yo acá tengo, digamos, la fórmula, pero no sé si está bien. A ver, Puse volumen igual al número de moles sería la N sí, por R por T sobre P. bien, Y en el número de moles tendría que poner el número de moles del primer gas. Sería. claro, exacto. Ah, listo. No, no, listo, ese era. Y el Perfecto. número de moles lo calculás a partir de la masa Sí, 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 sí. de Es la eso. masa que te da y de la masa Claro. atómica relativa. Sí, sí. Ponele, le calculé la masa molecular de lo que me habían puesto y abajo puse, sí qué sé yo, en 8 gramos había tanto, en 100 Claro, gramos y hice la regla de los tres simples. ¿Está bien? perfecto, sí, sí, Pues, sí, era así. muchas gracias. Ah, de las actividades me estás diciendo, no de las actividades de evolución. Las actividades con devolución, la 3B. La presión que Chicos, ejerce la mezcla, estoy mirando otro problema, me parece. No es del volumen, es de la presión. Claro, habla de la fofina. Claro, habla de la presión, pero para sacar la presión total necesitas saber el volumen. Ah, sí, sí, es correcto, sí, sí, está bien. Con los 47,6 gramos de fofina a 18 grados y 1,5 atmósferas, sacás el volumen del recipiente. Y después en ese volumen es el que te va a permitir calcular la presión total, después que vos agregás el argón. Sí, es correcto, perdón. Joya, joya. chicos, ¿hoy tuvieron teóricos? Sí. Sí, sí. ¿Que hoy ya arrancaron con estequiometría? No, 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 seguimos con terminamos sólido esta unidad. y líquido. Terminaron con gases, entonces. Sí, no sé, Julia, me parece que por ahí conviene empezar a charlar un poco de estequiometría, porque gases no sé si hay mucho más. Pero No sé si hay más Bueno, consultas. Sí, a yo, ver, yo, sí, yo tengo una consulta sobre el ejercicio 6 de la guía. sí. el No ejercicio sé 6 si de la es, guía. claro, no sé, actividades, no sé cómo se llama. Sí, sí, El el que escrito que está estaba. puesto, que está resuelto. Dice el resultado, pero a mí me da 202, pero no sé si lo que estoy Sí. haciendo está bien. Había uno que estaba mal, había un resultado que estaba mal, para actividades de la unidad 4, ajá, que lo busqué, ¿eh?
Hoy estuve charlando con Erika sobre eso. ¿Qué problema me dijiste? El 6. Era 202 Kelvin en lugar de 200. Claro, pero o sea, no sé si lo hice bien. A ver, contame qué fue lo que hiciste. Para que busco la hoja que tengo. Dale, sí. Yo usé la fórmula esa que, no dije, que estaba, que creo que se usa en el ejercicio 1, que como el gas cambia todo y hay está la temperatura constante, no te da solo un valor de temperatura, entonces tenés que sacar el Sí, otro valor de la temperatura. sí. Entonces hice una igualación entre como dos gases serían. No sé cómo Sí. explicarla. Sí, a ver, espera, lo escribimos. Espera que comparto la pantalla y vos me decís si es así. Esta. A ver, acá tenemos el ejercicio, ¿lo ven? ¿O me siguen viendo a mí? Sí, sí, se ve, se ve. Bien, decime qué hiciste. Vos pusiste la fórmula presión 1 por volumen 1 dividido Y temperatura 300. 1. Sí, después lo reemplazamos por el valor. Igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Más o menos eso es lo que encaraste. Sí, sí, yo hice eso. Bien, y a continuación reemplazaste la temperatura 1 por 300. Condición. B1 dividido 300 Kelvin, 303. 303 es igual a, ¿qué pusiste de Claro, los? ahí no sé si lo que hice está bien. Eso es mi problema. Yo lo Bueno, que decime hice, qué pusiste. yo ahí Sí. lo que hice es, bueno, al volumen lo multipliqué por 2 porque dice que se duplica. Bien, entonces tendrías de este lado dos veces volumen 1 Claro. Y multiplicado. multiplicado y a la presión la dividí por 3. No sé si está bien. Bien, está bien, sí, sí, perfecto. P1 por P1 sobre 3 Claro. Y y bueno, todo, sobre T, que es lo que hay que encontrar. bien, todo eso dividido T. Sí, es eso lo que hay que hacer. Bueno, si te dio 202 en lugar de 200, es como que vale, ¿sí? Eh, Me parece que es correcto, debe haber alguna cosa, no sé, que hiciste las cuentas por separado, por ejemplo. No, porque tenías que simplificar todo. ¿Me pasó el cargador? Lo que haces acá es simplificar esta P1, que está multiplicando de los dos lados, con esta otra P1, y volumen 1 con volumen 1, ¿no? Esto, todo esto te queda simplificado. ¿Se le cortó a la profe o qué pasó? Sí, se le fue. Otra persona está de host. Sí, a Julia parece que se le cayó la conexión, pero ahora se reconecta ahí.
Juan, de mientras te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? Porque, viste, me fijé en la rúbrica que subieron. Sí, Y me parece como que el 23 yo no estuve presente. ajá. Y yo me acuerdo que había mandado la asistencia. Y me aparecía con un signo de pregunta. No sé si la habré mandado Mandame, mal. no, el problema fue el siguiente. Mandame un mensaje porque Ricardo me imprimió todas las listas y me las trajo a casa y yo lo hice en base a las listas de él, no corroboré con la plataforma yo. Entonces mandame un mensajito, entonces yo después lo corroboro y te lo acomodo, quédate tranquilo. Ah, listo, muchas gracias. A ver, no hay problema. Bueno, ahí volví, se me había apagado la computadora. No sé en qué estaban, Juan. Estabas vos mirando, lo que pasa es que no puedo compartir, estabas hablando de un ejercicio en especial, que no Sí, lo puedo ver sí. tampoco. No, lo que pasa es que me quedé sin batería en la computadora y se me apagó todo. Y bueno, nada, lo último que tenía para decirles, lo termino de compartir, pero era una pavada. ¿Estoy compartiendo bien? Ahora sí. Verá. Se simplificaban las presiones, presión 1 con presión 1, volumen 1 con volumen 1, y en definitiva esto les queda 1 dividido 303 Kelvin, que va a ser igual a 2/3 de 2/3 que multiplica a 1 sobre T, la T que quieren averiguar. ¿Sí? Entonces T la van a pasar para este lado multiplicando y este va a pasar para este lado dividiendo, y les va a quedar que T es igual a 2/3 de 303. No sé cuánto da eso. 303 202. por 2 dividido 3. Bueno, 202, perfecto. Ese es el resultado entonces. Está mal puesto acá. Ah, joya, porque estaba re encascado, digo, ¿cómo me da 202 y da No, 200? no, tranquilo, ustedes hacen 2 veces los ejercicios, no coincide, puede que esté mal el resultado, puede pasar. Consúltenos, nos escriben al chat, nos dicen, este problema no me da, no se queden toda una tarde ahí rosqueando con el mismo problema. Listo, genial. Chicos, para que, ya que no tuvo la clase de magnitudes y por ahí no dimos notación científica y demás, para el que por ahí, para el que no sabe o tiene dudas con utilizar la calculadora, que justo alguien me preguntó por el chat, les va a servir a todos. Cuando tienen que hacer, distintas cuentas en la calculadora con algún número en notación científica, es decir, con un número exponencial, hay dos formas. La más fácil para no equivocarse, generalmente las calculadoras científicas tienen un botón que es una E o EXP, o X o una E. La E quiere decir exponencial. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que escribir el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Lo que tienen que escribir es el número, 6,02, ahí presionan el botón, el exponencial, y escriben directamente el exponente, 23, menos 24, menos, o lo que sea. De esa manera es más fácil, porque de la otra manera tienen que poner paréntesis, poner por 10 elevado a, entonces pueden que se equivoquen de la otra forma, porque ya tienen que jugar con los paréntesis. De esta manera es mucho más fácil, porque con el exponencial están jugando como que es un solo número. De la otra manera, si no ponen en paréntesis, pueden equivocarse. Y bueno, los números exponenciales en notación científica, calculo que las harán utilizar todos. O sea, cuando hablamos de un exponente positivo, es las veces que vamos a correr la coma hacia la derecha, y un exponente negativo, las veces que vamos a correr la coma hacia la izquierda. En la notación científica son exponentes en base a 10, por ejemplo, 10 por 1 por 10 al cubo, por ejemplo, es lo mismo que decir 1000. Fíjense que 10 al cubo, corremos 3 lugares la coma hacia la derecha, se agregan 3 ceros y es 1000. Si fuera 10
1 por 10 a la menos 3 sería correr la coma 3 lugares hacia la izquierda, sería 0,001. Así que imagínense que el número de Avogadro, hoy lo que le explicaba Julia, es una cantidad química, porque estamos hablando se crea porque estamos hablando de cosas muy, muy, muy chiquitas, como son los átomos, las moléculas. Es 6,02 por 10 a la 23. Creo que es alrededor de trillones o cuatrillones, creo que es 6 trillones, una cosa así. Imagínense que esa cantidad es un mol. ¿Un mol de qué? De lo que ustedes quieran. Si podemos decir un mol de autos, nada más que no sé si habrá esa cantidad de autos en el planeta. Por eso hablamos de cantidades químicas. Y cuando hablamos de mol de átomo, hablamos mol de esa partícula. Cuando hablamos de mol de molécula, si por ejemplo, creo que alguien quiere entrar, Julia. Fíjate de última, lo pongo. si vos desactivás de última la sala de espera, para que entre automáticamente. En seguridad se hace eso. Bueno, les decía, un mol de molécula, para que no se confundan, es como decir, por ejemplo, vieron que 12, una docena, ¿de qué? De lo que sea, son 12. Es como si diríamos una docena de pares de zapatos. Por ejemplo, si decimos una docena de pares de zapatos, ¿qué estamos hablando? De zapatos, ¿cuántos hay? 24. Pero pares de zapatos, ¿cuántos? 12. Entonces, como si diríamos un mol de moléculas de oxígeno. ¿Cuántas moléculas de oxígeno tenemos? El oxígeno molecular, ¿cuánto es? O2. ¿Cuántas moléculas tenemos? 6,02 por 10 a la 23. Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? Y tenemos 1,2 por 10 a la 24. Es decir, 6,02 por 10 a la 23 por 2. ¿Se entiende? Bueno, un poco la introducción, un poco repaso de eso. Después digan si hay alguna otra duda con gases, y si no arrancamos de a poco con lo que es estequiometría, un poquito la base. Sí, una aclaración. El número de Avogadro es un número largo. Queda redondeado, depende de cuántas cifras significativas, con cuántas cifras significativas tratemos. Queda redondeado 6,02, 6,023. 6,022 es el número de Avogadro que está redondeado más o menos. Digamos, no está redondeado siguiendo las reglas de redondeo que algunos vieron en el curso de ingreso. Pero ya les digo, no está mal tampoco 6,022. Nosotros porque habitualmente trabajamos con 3 cifras significativas y entonces cortamos el número de Avogadro en 6,02. Es como el número pi, lo tomamos como 3,14, podría ser más, depende de las cifras con las que uno esté trabajando. Solo eso. Profe, ¿cómo es la contraseña de Comisión 3? Es jueves química, todo junto. Pusimos jueves, cosa que no la adivinen. No que esté ¿Y la de Comisión 4 también? Sí, la misma. Ay, le re. ¿Jueves cómo? Que se cortó justo. Jueves química. Jueves química, todo en minúscula y todo seguido sin espacio. Bueno, ¿hay apuestas? ¿Podemos hacer alguna? Fue sin querer, pero no lo iban a adivinar nunca, igual jueves. Profe, Sí. yo tengo una duda con el 3D, creo, de la devolución. 3D de la devolución. Ahí lo pongo. Consulta, ya que están. ¿Pudieron entregar la devolución de la unidad 4? Porque había algún problema que ahora iba a ver si lo podía solucionar. ¿Tuvieron problemas con entregar la entrega? A mí me parecía como que ya estaba entregada. A mí también me pareció un archivo que tenía solamente la 1. Es que aparece como que una persona ya lo entregó. Y nos aparece a Perfecto, y todos no pudo igual. nadie más entregar. Claro, aparece ya enviado para calificar. Sí. A mí no me aparece eso. Creo que es a lo de la Comisión 3, me parece. Claro, Sí, a los chicos de informática no les aparece pasa. bien. Sí, me parece Claro. bien. Sí, eso es porque el curso es común para todas las comisiones, menos para informática. Yo ahora cuando termine la clase voy a tratar de solucionarlo. Bueno, el Profe, listo. 3D que alguien consultaba era el que hoy hablábamos con uno de los chicos del volumen. Sí. Para calcular la densidad de la mezcla, ustedes tienen que saber el volumen del recipiente.
que ya lo habían calculado para saber la presión total y todo, ¿cierto? Sí, Bien. pero Para calcular necesitaría la masa molar también. la masa molar de Pondría. quién. Y de Es la las masa en dos, general, me parece. Claro, porque vos de ambas, la ambos masa gases, molar, perdón, a ver cómo. de ambos gases. Como Lo que pasa es que la densidad es masa sobre volumen. Es la cantidad de materia que vos tengas dividido el volumen en el cual está contenido. En este caso son 47,6 gramos y 0,85 gramos. No nos importa si si los gases son iguales o si son distintos o si son parecidos o si tienen masas molares iguales o diferentes. La masa molar te interesaría, en todo caso, si vos la cantidad de gas que hay en la mezcla te la dan en moles. Pero acá como te las dan en gramos directamente, sumás las masas de los 2 gramos y la dividís por el volumen. eso era. Gracias. Profe, una duda. En caso de no tener el mol completo, en la ley de 6,02 por 10 a la 23, el número que se cambiaría sería el 6,02, ¿no? A ver, ¿cómo no tenés el mol completo? No sé si entiendes Mira, ahí. a ver, para que me fijo el ejercicio, porque hay un ejercicio que no tenía el mol completo. En el 2D, suponete, que te pide el número de moléculas contenidas en 10 gramos, y el mol completo en realidad son 16. Bueno, pero está bien, sí. Pero haces una regla de 3. Claro, sí, yo hice ¿Cuántos? regla de 3. Está Pero bien. entonces el número que cambiaría sí sería el 6,02, ¿o no? Sí, a ver, Claro. sí. Sí, te va a cambiar ese. Claro, sí, era para sacar un segundo. Siempre que en un mol tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si 10 gramos son medio mol, entonces en 0,5 moles vas a tener la mitad de esas moléculas. Claro, Es como era decir, por eso. ¿cuántos huevos tenés en media docena? Claro. Sí, gracias. ¿Más dudas de esto? Mira, para sacar la presión parcial, Gonzalo, podés usar varias fórmulas dependiendo un poco de los datos que te dan. ¿Sí? Una es acá, como te está contestando Franco, exacto, calculás usando todo el número de moles, usás todos los moles y sacás la presión total, y después calculás la fracción molar y la multiplicás por la presión total. O podés usar en la fórmula del gas ideal exclusivamente el número de moles del gas del que vos querés calcular la presión. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió. Sí. Podés hacerlo de varias maneras. Digamos, hay muchos caminos que te van a llevar a la respuesta. ¿Alguna otra consulta de la unidad de gases? ¿Ustedes se dan cuenta de la relación entre lo que ven en la teoría, de teoría cinética de los gases, y los problemas que estamos resolviendo? ¿Entienden que es lo mismo, digamos? La explicación de la teoría es la explicación de lo que pasa a nivel microscópico en lo que nosotros vemos como macroscópico cuando resolvemos el problema, ¿sí? ¿Por qué aumenta la presión cuando nosotros disminuimos el volumen? Bueno, en la teoría les dan la explicación de lo que sucede a nivel microscópico con las moléculas cuando uno disminuye el volumen y cómo eso se traduce en un aumento de presión. Está bueno que no lo tengan tan disociado en lo que hacemos en los ejercicios prácticos de lo que ven en la teoría con las ecuaciones y la estadística que les darán.
Bueno, me queda bien para... ¿Querés que arranquemos con la unidad? qué sé yo, arrancamos charlando de a poquito con la estequiometría, porque si no dieron ¿cómo es? La teoría, es más, si no dieron teoría no deben tener nada tampoco cargado en la unidad, pero qué sé yo. No está abierta todavía. Está abierta la sé, unidad. Claro, no sé, exponer lo que es la relación estequiométrica, como para lo que pasa es que le hacemos introducción teórica nosotros. qué sé yo. Sí, no, recién nada, no. Sí. Disculpa, profe, el parcial sería hasta esta unidad, o sea, la que vamos a dar ahora y el primer parcial. Faltas No. soluciones. ¿Se dividiría en Estequiometría y 5 y soluciones. 5 o cómo es? Son 6, No, la primera versión son 6. Ah, 6 y 5. son 11, pensé que eran 10 yo. Son 11. La 11 casi nunca se llega a ver, pero... Lo que pasa es que hay una que es coligativa, que se toma como una unidad y es un desprendimiento de la unidad 6. Sí, por eso lo hemos tomado. Profe, como en la comisión 3 subieron la teoría de estequiometría. ¿Ah, sí? Sí, está subida, pero bueno, no la dimos todavía. Claro, no vieron nada. No sé, ese poder se puede empezar a hablar, pero introducir lo que van a dar ellos en el teórico el jueves. Encima del jueves, pero estamos Jueves fritos, porque encima presencial, el me jueves no hay parece. teórico. ¿Cómo? Sí, Claro, el Por jueves eso, presencial. por eso, Ah, presencial no hay claro, el teórico. jueves no hay teórico. vamos a tener que arrancar o arrancar, si no es hoy el jueves, así que lo que pasa es que Bueno, el jueves, bueno, podemos arrancar con una presentación o el pizarrón, ¿no? Hoy tenemos que arrancar hablando, charlando. claro, Encima no bueno, estoy de la compu, alguna presentación debo tener. ahora buscamos la que pusieron los profes y charlamos sobre esa y chao. Si pueden explicar Sí. algo ahora, mejor, porque el jueves hay algunos que no podemos ir. Sí, sí. Sí, el jueves encima, el último presencial fue el día de lluvia en Junín, el jueves este en lluvia otra vez. Para que abrir unidad 4 necesitamos unidad 5. Ahí les comparto y empezamos a charlar sobre esto. Horrible trabajar sobre una presentación que no hiciste, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Unidad 5. Bueno, unidad 5 es estequiometría, reacciones químicas. ¿Se ve? ¿La están viendo? Díganme si la pongo, Sí, se ve. si la pongo en presentación, si pasan las diapositivas, porque la otra vez cuando pasaba veían siempre la misma. Sí, Ah, sí, ya Sí, está la pasa. presentación, sí. ¿Pasa bien? Bueno, estos son los temas que van a ir viendo a lo largo de la teoría, ¿no? La ecuación química y su significado. La ecuación química es lo que más vamos a trabajar ahora, para que ustedes puedan empezar a hacer los problemas. Después los tipos de reacciones químicas y todo eso lo podemos dejar para un poquito más adelante. Balanceo de ecuaciones y estequiometría, esas cositas las vamos a ir viendo ahora. Bueno, lo que les dice acá, ¿ustedes las interrumpo con esto? Estoy tratando de sacar esto. Bueno, la reacción química es un proceso mediante el cual se forman nuevas moléculas debido a la ruptura o a la formación de enlaces entre los átomos que forman las moléculas. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo en la unidad 3 la formación de enlaces entre átomos? ¿Cómo y por qué se formaban los enlaces? Esos enlaces se formaban para constituir una molécula. Bueno, en una reacción química, los enlaces de una de las moléculas se rompen y se forman nuevos, ¿sí? Así, una serie de moléculas se transforma en otra serie de moléculas. Las sustancias que participan en las reacciones químicas se llaman reactivos y productos, ¿sí? Los reactivos son los que van a dar origen a los productos.
Todo parece muy obvio, pero después se puede armar medio lío. Juan, todo lo que tengas para aportar, te interrumpís, ¿eh? Sí. Ahí está. Bueno, lo que se utiliza en química es un sistema abreviado de escritura para describir las reacciones químicas. En este sistema, como dice acá, se emplean símbolos y formas de las sustancias en lugar de palabras. Se emplean los símbolos químicos con los que ya estuvimos trabajando y un sistema de nomenclatura que implica esta flecha que ven acá y esta flecha está relacionada con el cambio químico, ¿sí? Un poco lo hablamos cuando vimos las ecuaciones de ionización. Tienen la misma lógica que la ecuación de ionización, ¿sí? De lo que partimos se escribe a la izquierda, ¿sí? Los reactivos van a la izquierda y esos productos, y esos reactivos se transforman en productos. Esa transformación la representamos con una flecha. Esos reactivos se transforman en productos que se escriben a la izquierda. Siempre el símbolo que se pone es más, nunca ponemos menos, igual que lo que pusimos en las ecuaciones de ionización, ¿se acuerdan? ¿Podría repetir, profe, que se me cortó? De ahí donde empiezan los símbolos. Sí, no se me pierdo porque... no sé, ¿por dónde? A ver, decime qué fue lo último que escuchaste. Ahí cuando comenzaron los elementos. Bueno, escribimos los símbolos químicos de los compuestos que participan en la reacción. En vez de escribir todo su nombre, lo representamos con un símbolo químico. La flecha, que vamos a ver en esta unidad es unidireccional, va de izquierda a derecha, pero ya vamos a ver que puede ser bidireccional, y que de hecho es bidireccional, eso lo vamos a ver más adelante. Y a la derecha de la reacción se escriben los productos, ¿sí? La flecha lo que significa es que estos reactivos se transforman en estos productos. Nada más que eso había dicho. Entonces, bueno, el resumen es lo que tienen acá abajo. La ecuación química es la representación gráfica, simbólica y convencional de una reacción química, ¿sí? Tiene dos miembros separados por una flecha que indica el sentido de la reacción. Tanto los reactivos como los productos se representan mediante sus respectivas fórmulas químicas. A la izquierda de la ecuación se escriben los reactivos con sus fórmulas, cada uno de los reactivos con sus respectivas fórmulas y separados por el signo más. Después la flecha, y a la derecha los productos que se escriben de la misma manera, ¿no? Los símbolos químicos separados por el signo más. Bueno, lo que nos decía cuando estudiaron, cuando vimos algo de tabla periódica, ¿se acuerdan que habían las leyes de Lavoisier? Les decían que las moléculas se formaban por unión de los átomos y que las reacciones implicaban transformaciones de esas moléculas y que no había nada que se genere espontáneamente, nada se crea ni se destruye, ¿sí? Todo lo que está de un lado tiene que aparecer del otro lado de la reacción. Todo lo que yo pongo como reactivos a la izquierda de la ecuación química tiene que aparecer de alguna manera en algún producto a la derecha de la flecha, ¿sí? A la derecha de la reacción química. No puedo hacer desaparecer reactivos, ¿sí? No pueden desaparecer del planeta, tienen que aparecer como algún tipo de productos del otro lado de la reacción. Y lo mismo pasa con los productos. Los productos no se pueden generar espontáneamente, tienen que ser consecuencia de lo que nosotros pusimos como reactivo, ¿sí? Eso es un poco lo que dice esta Filmin. El ajuste de ecuaciones químicas tiene por objeto igualar la ecuación. Entonces se debe cumplir la ley de conservación de masa. Durante una reacción, los átomos no pueden ser creados ni destruidos. Entonces el número de átomos de cada elemento antes y después de la reacción tiene que conservarse, ¿sí? Tiene que ser el mismo. Si yo puse 3 átomos de sodio, me tienen que aparecer en algún lado
3 átomos de sodio, no me pueden aparecer 2, ¿sí? Puesto que una reacción química dice es un reordenamiento de átomos, y dado que la masa de los átomos es constante, entonces la masa inicial de un sistema será igual a la masa final, ¿sí? Esto es lo que se conoce como conservación de la masa, ley de conservación de la masa. No solo se tienen que conservar en números, sino que la masa total tiene que ser constante también. Bueno, una ecuación igualada es aquella que revela que el número de átomos a la izquierda, es decir, el número de átomos de reactivo, es igual al número de átomos de la derecha. Es decir, al número de átomos de los productos para cada elemento. Para igualar la ecuación química se colocan números enteros o fraccionarios delante de la fórmula de cada uno de los compuestos que participan de la reacción, ¿sí? Y esos números que se ponen delante de las moléculas que participan de la reacción se llaman coeficientes estequiométricos. A diferencia del numerito que aparece en la fórmula química de los compuestos, que se llama atomicidad, ¿sí? Acuérdense o aprendan a distinguir estos dos números porque se los suelen confundir. Una cosa es el coeficiente estequiométrico, que les dice cuántas moléculas están participando de una reacción química, y otra cosa es la atomicidad, que les dice cuántos átomos de un determinado elemento forman parte de una molécula. ¿Ok? Eso a veces se lo confunden. Entonces, para igualar las ecuaciones químicas existen diversos métodos. Cada uno puede elegir el que más le plazca. Otro es el método algebraico, y otro es a partir del número de oxidación. Y el otro método es el del guión electrón. El método del guión electrón lo vamos a ver hacia el final de la unidad. Creo que en la unidad 9 o 10. ¿Es la 10? Sí, creo que la 9. La 10, la 10. La 10. Bueno, las del número de oxidación la podemos ir viendo en cualquier momento, tienen más que ver, es más interesante o más efectiva para las reacciones que implican cambios en los estados de oxidación, las reacciones redox. Por ahí para las otras no sé si es muy efectivo. El método del tanteo es el que generalmente usamos todos, vamos probando. Si yo pongo un 2 acá y un 3 allá, si queda lo mismo, bueno, eso ahora lo vamos a ir viendo. Y el método algebraico es 100% efectivo, sirve para todo tipo de reacciones, lo que pasa que suele ser un poco engorroso, porque hay que hacer un sistema de ecuaciones y despejar incógnitas de ese sistema. Obviamente, como toda la matemática, no falla, pero da trabajo. Ejemplos. Tenemos esta ecuación química, ¿sí? Nos dice que cuando mezclamos plomo sólido con ácido sulfúrico, se nos forma una sal, que es el sulfato de plomo, se desprende un gas, que es el dióxido de azufre, y se forma agua líquida. Fíjense que entre paréntesis aparecen los estados de agregación de las sustancias. La L para el líquido, la G para el sólido, la G para el gas, y la S para el sólido. Y esto que aparece acá significa que es una solución acuosa de ácido sulfúrico. Entonces, fíjense, en esta ecuación, la masa no se está conservando. Así escrita como está mal escrita. Porque de este lado de la ecuación, del lado de los reactivos, tenemos, por ejemplo, un solo átomo de azufre, o un mol de átomos de azufre, como ustedes quieran verlo, y del lado de los productos tenemos azufre en la molécula de sulfato de plomo y en la molécula de dióxido de azufre, o sea que pareciera que estamos generando azufre de alguna manera, y eso no puede ser. Entonces lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación, hacer que haya la misma cantidad de átomos de todos los elementos a ambos lados de la flecha que implica la transformación. Entonces, lo que hizo acá es ir probando, ¿no? Bueno, tengo un átomo de plomo de este lado de la reacción y de este lado tengo uno solo, así que el plomo en principio estaría balanceado.
El problema lo tenía con el azufre, que de este lado tenía uno solo y de este lado tenía dos. Entonces eso lo puedo solucionar haciendo que de la reacción participen 2 moléculas de ácido sulfúrico. Si yo pongo 2 moléculas de ácido sulfúrico, tengo acá 2 átomos de ácido sulfúrico y acá 2 átomos de ácido sulfúrico. Eso está balanceado. Ahora yo tengo que balancear todos los elementos. Entonces ahora tengo que empezar a balancear el oxígeno. Si yo pongo 2 moléculas de ácido sulfúrico, lo que estoy poniendo son 8 átomos de oxígeno, ¿sí? En cada molécula hay 4, y yo pongo 2 moléculas, tengo 8 átomos de ácido sulfúrico. Entonces tengo que asegurarme que en los productos encuentre también 8 átomos de oxígeno, ¿sí? Tengo 4 en la sal, tengo 2 en el gas, tengo que tener 2 más formando parte del agua. Entonces le pongo un 2 al agua. Fíjense que yo podría agregar oxígenos agregándose al dióxido de azufre o a la sal, pero ahí ya empiezo a agregar también azufres y plomo, depende de dónde lo ponga. Entonces tengo que rebalancear todo. Una forma es probar y ponérselo en el agua, y si con el agua queda todo balanceado, perfecto, y si no, tengo que volver a intentarlo. Lo último que me queda para balancear son los hidrógenos, que del lado de los reactivos tengo 4 hidrógenos que provienen de las 2 moléculas de ácido sulfúrico. Cada molécula de ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. Yo estoy proponiendo que voy a utilizar 2 moléculas de ácido sulfúrico, con lo cual voy a tener 4 átomos de hidrógeno. En este compuesto no tengo hidrógeno, en este compuesto no tengo hidrógeno. En el agua tengo 2 átomos de hidrógeno por molécula de agua. Si yo pongo 2 moléculas de agua, consigo los 4 átomos de hidrógeno que necesito. Entonces, se ve que acá están todos los elementos balanceados, ¿sí? Todos los átomos que yo utilicé como reactivos me aparecen como productos. En compuestos diferentes de los que usé como reactivos, obviamente, porque es la idea de la reacción química. Pero no perdí nada de material. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Todo se reduce a eso, a saber balancear, nada más. Acá tenemos otra ecuación. Fíjense que tenemos esta molécula de etano que reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Una reacción de combustión típica. Un compuesto orgánico que reacciona con oxígeno para dar como productos dióxido de carbono y agua. ¿Está balanceada esta ecuación? ¿Qué les parece? No, no está balanceado. No está balanceada, ¿no? De este lado tengo, por ejemplo, 2 átomos de carbono y del lado de los productos, así como está, solo tengo 1. Del lado de los reactivos tengo 6 átomos de hidrógeno y del lado de los productos solo tengo 2. Y por último tengo 2 oxígenos del lado de los reactivos y 3 del lado de los productos. Entonces, ¿cómo podrían balancearla? ¿Cómo empezarían a balancearla ustedes? ¿Qué se les ocurre? De alguna manera tienen que encarar el tema de balancear las ecuaciones. ¿Por dónde empiezan? Y ponerle 2 al oxígeno. Por el carbono. Del lado de reactivo. Siempre, eso iba a preguntar, o sea, ¿se ponen de los dos lados siempre? No, depende de lo que necesites. No, puede que haya de un solo lado. Lo más Claro, fácil puede para que verlo vaya igual un- sería primero anotar cuántos tenemos de cada uno de los dos lados, para hacerlo sin Sí. perderse, ¿no? Anotar Claro. cuánto de cada uno tenemos de los dos lados y de ahí en adelante ir fijándose, ir tanteando, como dice, por método de tanteo. Sí, como Agregando una 2 regla o 3. práctica por ahí, una regla práctica por ahí que pueden utilizar, no es una regla teórica, pero sí práctica, es arrancar siempre por los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. En este fíjense que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces arrancar por el carbono y dejar para lo último los otros, porque si se fijan, tienen un oxígeno solo o tienen agua. Muchas veces en las ecuaciones hay o hidrógeno molecular, o oxígeno molecular o agua. Entonces siempre esos los dejamos para lo último. Fíjense, primero tenemos el C2H6, el etano, creo que es. Bueno, tenemos Sí. etano primero y después tenemos el dióxido de carbono en otro lado. Tenemos 2 carbonos
del lado de los reactivos y 1 del lado de los productos. Entonces, si empezamos con esa regla práctica, le ponemos un 2 al dióxido de carbono. Entonces ya tenemos balanceados los carbonos. Ya fíjense que del lado de los reactivos del producto tenemos 2 carbonos y 2 carbonos. ¿Qué hacemos? Continuamos después con los otros que yo les dije. Vamos, por ejemplo, nos vamos a los hidrógenos. Está bien. Bueno, ahí tenemos una fracción que por ahí no es lo que nosotros recomendamos, pero además hay otra. Puede haber varias formas de balancearlo. Fíjense, le pusimos un 2 al carbono, ahora nos vamos a los oxígenos. Tenemos del lado de los reactivos, tenemos, o los hidrógenos. Poner los hidrógenos, tenemos 6 hidrógenos al principio, y del lado de los productos tenemos 2 hidrógenos. Le ponemos un 3 al agua, y ya tenemos balanceado los hidrógenos. De ambos lados, tenemos 6 hidrógenos y 6 hidrógenos. Nos quedan para el final los oxígenos. Miramos del lado de los reactivos, tenemos solamente 2, y del lado de los productos ahora tenemos 4 por el dióxido de carbono y 3 por el oxígeno. Por lo tanto tenemos 7. ¿Contra qué tenemos que multiplicar? A 2 oxígenos para que me dé 7, por 7 medios. El 2 simplificaría con el 2 y me queda 7 oxígenos. Esta es una forma sencilla porque cuando yo agrego oxígenos, agrego nada más que oxígenos. ¿Sí? Claro. Entonces puedo poner cualquier cantidad. Puedo poner una cantidad entera, una cantidad fraccionaria que no me va a cambiar. Yo el balanceo del elemento que está solo, que está formando una molécula homoatómica, es el relleno, digamos. Todo lo que necesito lo tiro ahí, porque solamente agrego oxígenos. Entonces balanceo todo y que me queden los oxígenos pendientes. Total, yo cualquier valor que ponga acá no me va a modificar las otras. De todas maneras, balancear con fracciones a veces no está bueno, a veces se presta confusión, qué sé yo. Hay chicos que lo aceptan y hay chicos que no les gusta. Entonces la otra manera que propone acá es balancear todo con números enteros. Para que quede un número entero acá, lo que hace es multiplicar todo por 2. Digamos, lo mismo, pero desaparece la fracción de la vista que... Claro, es lo que le decía, las dos formas son válidas, porque de las dos formas está balanceado, ¿se entiende? Pero como regla práctica, o sea, lo que vos dijiste, uno de los chicos dijo que por ahí contar cuánto hay de cada lado y después empezar, por ahí te va a llevar más tiempo. Está bien, es correcto también la forma de hacerlo, pero te va a llevar mucho más tiempo. Sí, Con estas ecuaciones son bastante, claro, son bastante complejas. Es un método súper ordenado y capaz que si te vas a hacerlo así, te vas a llevar re bien con el método algebraico. Claro, exacto. Después es práctica, van a ver que enseguida lo sacan. Enseguida se dan cuenta, son bastante fáciles de balancear y se van a dar cuenta sin plantear sistemas de ecuaciones ni nada de eso. Fíjense, acá tienen otra, más compleja, bastante más compleja. ¿Cómo empezarían? Escríbanla y traten de balancearla de alguna manera, a ver cómo arrancarían. Tienen que tener lo mismo de todos los átomos del lado de los reactivos y del lado de los productos. Ya hay un bromo menos ahí. Claro. El bromo. Sí. Bueno, una forma es arrancar por el bromo, perfecto. Arrancarías poniéndole un 2 al bromuro de amonio. Claro. Y después pónganse a revisar que se terminó, me parece. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, te quería que nombremos las cosas. Sí, igual está pidiendo ir un cuaternario que nunca dimos. No dimos nomenclatura directamente. Así que... Sí. Bueno, pero podemos hacer un repasín. Sí, los otros 3. Poniéndole un 2 a este, como proponía alguien, ya queda balanceada la ecuación. ¿Sí? Porque tenemos 2 bromos y 2 bromos. Este que lo podemos tomar como un grupo completo, 2 grupos amonios, que son los 2 que tenemos acá. Carbono, oxígeno 3, carbono, oxígeno 3, calcio, calcio. Con eso ya está. ¿Cómo nombrarían este compuesto? El primero. ¿Qué tipo de compuesto es y cómo lo nombrarían? Perdón. Fíjate en el chat si ya está, no sé. No. A ver. Este primer compuesto, ¿qué tipo de compuesto es? Es una sal binaria, ¿no? Es una sal binaria, perfecto, sí. Está formada por un anión
y un catión, ¿sí? Un metal y un no metal. ¿Cómo nombran a las sales binarias? Oxosal, no. No. Catión de anión, si no estoy mal. Sí, también. anión de catión. Anión de catión, bueno, cerca. Bien, Ya ahí cerca, sí. la nomenclatura ya está en el chat. O sea. ¿Cómo, Ya lo perdón? nombraron en el chat, profe. Ah, ya está en chat, no lo veo, no estoy viendo el chat. Sí, Bromuro de calcio. uno respondió, bromuro de calcio. Bromuro de calcio, perfecto, sí. Bueno, vamos a seguir con esto. Después la nomenclatura la vamos a ir practicando de a poco todos los... Sí, el juego en el presencial hacemos 10, 15 minutos, 20 de repaso de nomenclatura. Bueno, esto es lo que les decía hoy. Para completar la información que contiene la ecuación química, se suele aclarar el estado de agregación o el estado físico de las sustancias que intervienen. Y se pone una G entre paréntesis para los gases, una L entre paréntesis para los líquidos, una S entre paréntesis para los sólidos, y si la sustancia está disuelta en una solución acuosa, se simboliza con un AC entre paréntesis. Si tiene una flecha hacia arriba, generalmente en los gases, significa que se desprende gas como consecuencia de la reacción. La flecha hacia abajo, que lo habían preguntado hoy, es una precipitación. Generalmente en una solución acuosa se van a ver coloides o pequeñas partículas sólidas que se van a ir yendo hacia el fondo. Eso se denomina precipitación. Bueno, la clasificación de las reacciones químicas, yo la voy a pasar, que las vean en la teoría, porque es una... Sí. Alguien que preguntaba ahí si la flecha hacia arriba es lo mismo que vaporización. No. Esto es si en una reacción química, por ejemplo, en un tubo de ensayo haces una reacción y hay desprendimiento de gases, vos lo que se va a ver, se van a ver burbujas dentro del líquido que van a empezar a ascender, y eso es a lo que se refiere con desprendimiento de gases. No, son dos cosas distintas. La evaporación es un cambio físico del mismo compuesto, ¿sí? Que se da como consecuencia del calentamiento. En cambio, en esto lo que nosotros queremos representar es que a través de la reacción se genera un gas que antes no estaba, es un compuesto nuevo, que no es que es el mismo compuesto que cambia el estado de agregación, sino que es un compuesto nuevo que es gaseoso, y en general los gases tienden a ir para donde tienen ganas. Entonces, se salen del medio de reacción. Bueno, después en la teoría ustedes van a ver la clasificación de las reacciones químicas, que me parece que para nosotros no va a aportar mucho a la resolución de problemas y lo que vamos a ver después. Por eso lo pasé de largo. Lo que sí es interesante que empecemos a ver es un poco de estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Bueno, la estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas entre las masas, los volúmenes y el número de moles de moléculas de las sustancias que participan en la reacción química, ¿sí? Tanto de los reactivos como de los productos. Por eso los números que ponemos delante del compuesto se llaman coeficientes estequiométricos, ¿sí? Porque están relacionados con justamente la relación que hay entre los compuestos que participan. Pone acá algunos ejemplos. La reacción de descomposición del agua oxigenada. El agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. El agua oxigenada es líquida y entonces da como consecuencia de su descomposición agua líquida y desprendimiento de burbujas de oxígeno. La ecuación química balanceada, ¿sí?, nos indica la relación molar que existe entre los reactivos y los productos, ¿sí? O sea, si yo parto de 2 moles de agua oxigenada, cuando la reacción voy a tener 2 moles de agua y 1 mol de oxígeno. 2 moles de agua oxigenada son, en gramos, 2 por 34, ¿sí? 1 mol de agua oxigenada pesa 34 gramos. ¿Cómo sabemos eso? Haciendo la suma de las masas atómicas relativas, ¿sí? 1 mol de oxígeno pesa 16,
yo tengo 2 moles de oxígeno en una molécula, así que tengo 32 gramos que vienen del oxígeno, más 1 gramo por cada hidrógeno, 34 gramos. Una molécula de agua oxigenada pesa 34 gramos. Un mol de moléculas de agua oxigenada pesa 34 gramos. Como yo tengo 2 moles, tengo que multiplicar el 34 por 2. ¿Sí? Lo mismo para el agua. Un mol de agua pesa 18 gramos, 16 del oxígeno y 2 de cada uno de los hidrógenos que forman parte de la molécula. Multiplican por 2, porque el coeficiente estequiométrico de la reacción es 2, y entonces les da 36 gramos. Y un mol de oxígeno, 2 gramos, 16 por cada oxígeno, y yo tengo en la reacción un mol de oxígeno. Entonces, fíjense que la masa total se mantiene. Yo arranqué con 68 gramos, una masa de 68 gramos, que provenía de 2 moles de agua oxigenada, y terminé con una masa de 68 gramos también. 32 gramos de oxígeno y 36 de el agua. Espérame un momentito, Juan. Seguimos un minuto. Sí, dale. Yo lo que le quería decir, chicos, por ahí hoy tuvieron otra teoría y ahora escuchan esto. No se hagan tanto problemas si no entienden todo lo que es la parte teórica, el significado de la reacción química, los coeficientes estequiométricos y demás. A ver, lo importante de esta unidad es lo siguiente. Vean ustedes la ecuación química esa que tienen ahí, que es la descomposición del agua oxigenada. A ver, esta unidad es muy práctica. Entonces quiero que se metan en el ejercicio, en lo práctico. Lo primero que tienen que hacer es balancear la ecuación. Fíjense que ahí está balanceada. Todo lo que está por debajo, vieron que dice 2 moles, 2 por 34 gramos, que sería la masa de cada mol. Y por debajo de eso tiene la cantidad de moléculas. Todo eso son sinónimos. Se nos corrió justo la diapositiva. Pero bueno, lo de abajo son sinónimos. ¿Qué quiere decir? La relación, la ecuación química balanceada es la relación estequiométrica ideal. Es la relación estequiométrica teórica. Vamos a salir de lo abstracto, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que ponemos algún ejemplo práctico, de la práctica. El que le gusta por ahí siempre que habla, a ver, que pone Ricardo. Una hamburguesa y 2 panes. Con una hamburguesa y 2 panes, vamos a decir que cada pan podría ser cada tapa del pan, tenemos una hamburguesa y 2 panes. ¿Qué hacemos con una hamburguesa y 2 panes? Un sándwich de hamburguesa. Bien. Entonces vamos a suponer que de la parte reactiva tenemos pan, hamburguesa, y del otro lado tenemos sándwich. El sándwich está formado por 2 panes y una hamburguesa. ¿Cómo lo tendríamos que balancear? Ponerle un 2 al pan. Necesitamos 2 panes con una hamburguesa para formar un sándwich. ¿Eso qué es? Es la relación estequiométrica, llevado a la química. Porque si yo tengo 10 hamburguesas y tengo 2 panes, no voy a poder hacer 10 sándwiches de hamburguesa. Entonces yo necesito balancear la ecuación. Yo lo estoy sacando del abstracto. Yo, por ejemplo, un ejemplo que pongo, vamos a suponer que una bicicleta sería solamente con un cuadro, que el cuadro sería todo completo, con pedalera, con el manubrio y todo, y 2 ruedas. Bien, yo necesito 2 ruedas y un cuadro para formar una bicicleta. Y ahí es donde se empieza a jugar con los diferentes, exactamente, lo está poniendo Alejo, una cosa así sería. Ahí es donde se empieza a jugar con lo que es ahora viene un nuevo concepto que es reactivo limitante, reactivo en exceso, nos vamos hacia los productos. El reactivo limitante vamos a llegar hasta acá, no vamos a explicar mucho más para no confundir, después vamos a avanzar mucho lo que es el jueves en la práctica. Pero ¿qué se denomina reactivo limitante? Se corrió justo la diapositiva. Ay, perdón, los dejé viendo cualquier cosa. No hay problema, no hay problema. ¿A qué se denomina reactivo limitante? Lo dice la palabra, limitante, limita la ecuación. ¿Qué quiere decir que la limita? Que va a ser el reactivo que se va a terminar primero y que va a terminar la ecuación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese ejemplo que les puse recién de hamburguesas y panes. Vamos a suponer que ustedes tienen 10 panes y tienen 10 hamburguesas. Se necesitan 2 panes para cada hamburguesa. Bueno, ¿qué se va a terminar primero? ¿Las hamburguesas o los panes? Si necesitan 2 panes por cada hamburguesa y tienen 10 hamburguesas y 10 panes. ¿Cuántos sándwiches se van a poder hacer? Panes se terminan primero. Claro, ¿cuántos se van a poder hacer? 5 sándwiches. 10 panes. Exactamente. Entonces, ¿qué va a sobrar? Van a sobrar hamburguesas. ¿Cuántas? 5.
Bueno, eso que acabamos de hacer así mentalmente, eso es un ejercicio de estequiometría. ¿Por qué? Sí, porque nosotros necesitamos, la relación ideal, ¿cuál es? 2 panes, una hamburguesa, un sándwich. Bien, el ejercicio que nosotros les podemos llegar a dar a ustedes, escrito nada más que hablando de elementos químicos, es decirle, tengo 10 panes, 10 hamburguesas. Calcular cuál es el reactivo limitante. ¿Y cómo lo van a calcular? Ustedes ya lo calcularon mentalmente recién. ¿Y qué hicieron en su cabeza? Una regla de 3. Dijeron, si yo necesito 2 panes para una hamburguesa, para 10 panes, ¿cuántas hamburguesas necesito? ¿Y cuántas me va a decir? Que necesito 5. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que lo que va a sobrar son hamburguesas, porque tengo 10, y lo que va a limitar es el pan. Ya está, ya hicieron la primera parte del ejercicio. Dicen, el reactivo limitante es el pan. ¿Y cuál va a ser el exceso? Y obviamente, consecuentemente, el que está en exceso es la hamburguesa. Eso es lo mismo que vamos a hacer en la química. Yo quiero que entiendan, la estequiometría es eso, son reacciones, lo cual el primer punto que tienen que hacer es balancear la ecuación. Balancear o ver si está balanceada. Muchas veces la ecuación está balanceada. Ustedes lo que tienen que hacer es controlar que haya la misma cantidad de átomos o masa de ambos lados. Es lo mismo, si tenemos 2 átomos de oxígeno de un lado y del otro lado tenemos 2 átomos, vamos a tener 32 gramos de ambos lados. Entonces, calcular entonces que esté balanceada la ecuación. Después de ahí, seguramente calcular cuál es el reactivo limitante, si el ejercicio me puede pedir o no que yo detecte cuánto sobra del que está en exceso, y de ahí hacia los productos nos vamos. No sé si conviene, Julia, meternos mucho más en los ejercicios, simplemente que vayan entendiendo eso. Por ejemplo, me gustaría, ahí me habían dicho, un ejemplo para balancear, una ecuación fácil en vez de la descomposición de la agua oxigenada, la formación de agua. La agua se forma con hidrógeno y oxígeno. Esperen que la computadora no me da pelota. Vuelve siempre a la carilla original, por eso la saqué. No hay problema. Por ejemplo, la formación, lo pueden ir escribiendo ustedes si quieren, formación de agua, es hidrógeno más oxígeno. Hidrógeno más oxígeno cuando siempre están en la naturaleza como están, moleculares. Es decir, tenemos hidrógeno 2, oxígeno 2, ambos reactivos. Y del otro lado que tenemos agua. Bien, escríbanlo en una hoja y me dicen, si no mentalmente, ¿estaría balanceada la ecuación? Hidrógeno 2, oxígeno 2 y agua del otro lado. No, te falta un oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Le ponemos un coeficiente estequiométrico de 2 al agua, multiplicamos agua por 2, entonces pasamos a tener 2 oxígenos, que son los que tenemos del lado de los reactivos, y ahora pasamos a tener 4 hidrógenos del lado de los productos. Entonces volvemos para el lado de los reactivos, le ponemos un 2 al hidrógeno y ya nos quedó balanceada la ecuación. Ese sería un ejemplo fácil de balanceo. Después fíjense ustedes si quieren, que para estas unidades puede estar bueno, les puede servir. Fíjense en la portada, para el que no lo encontró, que subimos la guía esa que les dijimos el otro día. En la portada está, entre la rúbrica, por ahí, hay una guía que es larga, con mucha cantidad de páginas, que es la guía que utilizamos siempre en la presencialidad. En esta unidad tienen mucha cantidad de ejercicios y los primeros son de balanceo. Fíjense, como para practicar, acuérdense, pueden utilizar distintos métodos, por ahí lo mejor al principio es el tanteo, o el algebraico, empezar a ver cuánto tienen de los dos lados, empezar a probar, empiecen a probar primero con los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. No sé si conviene, Julia, seguir, meternos con rendimiento, con productos, porque en el aire es muy difícil. Yo con que entiendan más o menos qué es hablar de la reacción, Sí. Como les dije, por ejemplo, salir de los tractos y decir, no sé, qué sé yo, el sándwich lo más fácil, el sándwich, una bicicleta, 2 cuadros, un cuadro, 2 ruedas, entonces y siempre toman esa como la relación ideal. Después nosotros le vamos a dar datos, entonces, mediante reglas de 3, que es lo que hicieron, cuando yo les dije tienen 10 panes y 10 hamburguesas, mediante regla de 3, es muy matemático esta unidad, mediante reglas de 3 van a ir calculando. ¿Cuál es el reactivo limitante? Este. ¿Cuánto producto voy a obtener? Siempre el producto lo van a calcular con el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque si no, sobreestiman el resultado. Imagínense, yo les pregunté, ¿cuántos sándwiches de hamburguesa puedo hacer si tengo 10 hamburguesas y 10 panes? Me dijeron, puedo hacer 5. ¿Por qué? Y porque tengo 10 panes. Yo necesito 2 para cada sándwich, entonces puedo hacer 5. El reactivo limitante en este caso es el pan. Ahora, ¿qué pasa si alguien no calcula el reactivo limitante y calcula la cantidad de producto que van a obtener con la hamburguesa?
sin hacer otro cálculo. Me van a decir, y yo puedo hacer 10 sándwiches de hamburguesa. Está mal porque yo no tengo la suficiente cantidad de panes para hacer esa cantidad. Por eso es tan importante entender y calcular el reactivo limitante, que es el que de ahí nos va a poder llevar a los productos, a poder seguir y terminar el ejercicio. ¿Me fueron siguiendo? Es importante. Si entendieron esto, cuando esto lo volquemos en la química, lo volquemos en los números, después vieron que yo les dije todos sinónimos, sea número de moles, número de moléculas o masa. Y si hay gases, hasta podemos hablar de volumen. Eso todo es sinónimo, porque el ejercicio a mí me puede preguntar qué cantidad de moles se producen, o me puede preguntar qué cantidad de masa se produce, o me puede preguntar qué cantidad de volumen se produce si estamos hablando de gases. Es todo sinónimo, porque decir 32 gramos de oxígeno es lo mismo que decir un mol de moléculas de oxígeno. O es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. O es lo mismo que decir, si estamos hablando de un gas, 22,4 litros. ¿Se acuerdan las condiciones normales de presión y temperatura? Que un mol con condiciones normales equivalía a 22,4 litros. Yo no me acuerdo si eso lo explicamos, lo de condiciones normales en gases. ¿Eso lo tienen Sí, hablamos. Sí. Sí, en la práctica hablamos de pasada. eso. Perfecto. Entonces, son sinónimos. Uno puede trabajar en moles, o pueden trabajar en masa, o pueden trabajar en moléculas. Generalmente lo más fácil es trabajar en moles, si me pide moles, o en masa, que las masas las pueden calcular fácilmente con la tabla periódica, mirando las masas y multiplicando las atomicidades. Ahí pedían un ejemplo. Sí, ahí lo muestro. Acá tengo una presentación donde te muestro cómo es más o menos el sistema para usar el método algebraico. Vos tenés una reacción química, ¿no es cierto? Esta. ¿Se está viendo ¿no es cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Si vos querés usar el método algebraico, lo que decís es, bueno, yo voy a tener unos coeficientes estequiométricos delante de cada uno de los compuestos, ¿no? No sé cuáles son los coeficientes, entonces les doy letras. A, B, C y D van a ser los coeficientes, es decir, el número de moles de los respectivos reactivos y productos. Voy a tener A moles de ácido bromídrico, B moles de hierro, se me van a formar C moles de bromuro de hierro o bromuro férrico y D moles de hidrógeno. Entonces, lo que yo hago ahora a partir de esos coeficientes es plantear un sistema de ecuaciones. Yo sé que A tiene que ser igual a D, porque el número de átomos de hidrógeno que tengo del lado de los reactivos tiene que ser igual al número de átomos de hidrógeno que tengo del lado de los productos. Entonces, mi primera ecuación es que A es igual a 2D, ¿sí? Porque D, el número de átomos de hidrógeno es D multiplicado por 2, porque la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos, ¿sí? Entonces acá ya planteo mi primera ecuación. Empiezo a escribir la segunda ecuación, que es la que corresponde al balanceo de los átomos de bromo. Tengo del lado de los reactivos A cantidad de bromos, y entonces del lado de los productos tengo 3 por C. El número de átomos de bromo tiene que ser igual a ambos lados de la reacción, entonces A tiene que ser igual a 3 por C. Y por último planteo mi ecuación de balanceo correspondiente al hierro. Tengo hierro de los productos, de los reactivos multiplicados por B, y de los productos multiplicado por C. Entonces B tiene que ser igual a C. Acá tengo mi sistema de ecuaciones. Fíjense que tengo un sistema que tiene 3 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Sí? Eso se puede resolver si yo dejo una de las variables expresada como función de las otras. Entonces yo supongo que, le doy un valor a una de las ecuaciones. Digo, D es igual a 1. Si D es igual a 1, entonces A es igual a 2. Si A es igual a 1, entonces C es igual a 2/3. Y si C es igual a 2/3, entonces B es igual a 2/3. Una manera de balancear la ecuación, entonces, va a ser poniendo 2/3 de ácido bromídrico, moléculas de ácido bromídrico más 2/3 de hierro, me van a dar 2/3 de bromuro férrico más 1 mol de hidrógeno.
Y si no quiero trabajar con fracciones, para sacarme de encima estas fracciones, lo que tengo que hacer es multiplicar todos los coeficientes por 3. ¿Sí? Entonces, A me va a quedar igual a 6, B me va a quedar igual a 2, C me va a quedar igual a 2, y D me va a quedar igual a 3. Y otra forma de balancear la ecuación va a ser esta. ¿Sí? ¿Se entiende el método algebraico? No falla nunca, pero bueno, es un poquito más complejo. Es a gusto. El que le gusta más este lo puede hacer así, si no por tanteo. Bueno, dale, después sí, subimos un ejemplo. Después lo subimos. Es practicarlo nada más. Es igual el otro, digamos, en definitiva. No pasa nada. Bueno, no sé si podemos avanzar mucho más en esto, me parece que no. Bueno, da los chicos de para- informática no tienen todavía subida nada. La Tienen teoría tampoco. así que Hay que pedirle que se la suban urgente para... sí, si ahora pueden, por lo menos habilitamos. pueden. Le Yo se lo recomendamos que subo. antes del jueves de la clase si pueden pegar una leidita a la parte, más que nada, hacia la que va hacia los ejercicios, cosa de cuando nosotros hablemos les parezca más familiar lo que estamos diciendo. Profe, perdón, no sé si ya contestaron una duda porque entré tarde a la clase, pero no deja entregar la actividad de devolución de la unidad 4. Sí, hay algún problemita con la configuración de la actividad. Yo ahora cuando termino voy a mirar porque pasó en las 3 comisiones lo mismo. Hay alguien que hizo algo, en otro momento alguien hizo un comentario y ese comentario bloqueó todas las entregas. Ahora vamos a ver si pasó lo mismo o no. Tengo que tratar de encontrar cuál fue esa entrega para anularla y que puedan entregar todos los demás. Ahora me Perfecto. fijo si puedo solucionarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Profe, No, de nada. Sí. con el tema de los puntajes de la rúbrica, con el cuestionario, de 4 a 5 sería, si te sacás más de la mitad, son 2 puntos o un 10 para tener 2 puntos. No me quedó claro eso, pues hasta 4 y... Sí, que 4 sería como la un verdad 8. que sí, la verdad que no me lo acuerdo de memoria, pero Yo no sé si vos te tampoco. lo acordás, Julia. No, Yo lo ahora lo entendí miro. como que No me mayor de acuerdo. 4, la nota mayor de 4 o la nota mayor de 5. Exacto, sí, así es. Mayor de 4 Claro, Sí, sobre pero un son total de 10. 10, ¿eh? Sí, pero sobre el total de 10. sí, no me acuerdo el puntaje que era el cuestionario, no sé si era 1,5 y 2 Viste que el o cuestionario 1 te y 1,5. califica, el cuestionario siempre te da sobre 10 puntos, califica, ¿sí? Sí. Entonces, si son 5 preguntas, 10, 20 o 15, el total de las preguntas suma 10 puntos, es como un examen, ¿sí? Y según las que vos contestes, te va a dar la respuesta, te va a asignar un puntaje, que va a ir en una escala de 0 a 10, ¿sí? En base a esa escala está hecha la rúbrica. Si vos te sacás entre 4 y 5 sobre un total de 10, te va a asignar un punto. Y si te sacás más de 5 sobre una escala de 10, te va a asignar 2 puntos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bueno chicos, ¿alguna otra consulta? Si no, nos vemos el jueves y... Listo, profe, nos vemos. Bueno chicos, hasta el jueves entonces. Perfecto, profe, gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego.